Nos acompaña nuevamente un amigo de la casa, Vicente Mazot, que es analista político. Gracias por venir, Vicente, siempre a Prensa Aseguradora. A ustedes por invitarme. Bienvenido. Y bueno, ¿qué visión tenés de la Argentina de hoy, sin entrar todavía en los detalles más específicos que es lo que está pasando ahora en el Congreso? Mirá, desde la última vez que nos vimos, allá por diciembre, mediados de diciembre, si mal no recuerdo, a la fecha me parece que el panorama se ha enrarecido en algunas cuestiones. Por de pronto sobresale en términos de las alianzas de tipo cualitativo, no las que te preguntan por quién vas a votar, que siempre son relativas, que mucha gente no se anima, o las podés arreglar a gusto y ganas según sea el sponsor. No, las cualitativas. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es su situación personal? ¿Está mejor o peor del año pasado? ¿Cómo imagino el año próximo? Ese tipo de preguntas, donde en general, ¿por qué la gente va a mentir o va a ocultar lo que siente o percibe? En ese orden de cosas, yo hoy no encuentro una sola encuesta en donde la gente que confiesa estar mejor sea superior porcentualmente a la que dice estar peor. Este es un dato, a mi juicio, importante. Las principales preocupaciones: empleo, recesión, aparece por ahí la corrupción lejos, pero de todas maneras hay un núcleo duro económico que es indisimulable. Esto significa que el gobierno se terminó, porque hay también mucho catastrofismo en términos del análisis. Nada de eso. Lo que digo es, la situación ha comenzado a cambiar, no digo para mal, pero se nota algo que me parece que va a estar en el centro de la discusión y de la escena hasta las elecciones del año que viene. Y es, o mejor dicho, son los perdedores del modelo. Este modelo, como cualquier otro, pero sobre todo un modelo de ajuste tan acusado, en un mundo tan competitivo, donde aparecieron los chinos. Los perdedores son aquellos sectores, hay más o menos, no se puede decir, todos estos son perdedores y todos estos son ganadores. Estamos haciendo un ejercicio analítico y a veces hay que simplificar. Los rubros perdedores son los que emplean más mano de obra. Entonces, vos andá a decirle a uno de los 900, no sé cuántos empleados de FATE, empresas subsidiadas y la vía, uno de esos que va a desaparecer porque no existe más, ni con el medida de Milei, ni con la competencia de los chinos o quien fuese en el mundo. Vos explicale a uno de esos 900 tipos lo que significa un ajuste y que en definitiva la Argentina hace 80 años, todo es muy lindo, pero la heladera cuando llega a su casa está medio vacía. Entonces, desde ese lugar, me parece que hay que poner mucho la atención en el hecho de lo que los perdedores del proceso, en términos generales, no estoy hablando de empresarios, de la gente que trabaja, parecerían hoy más que los ganadores, por una razón casi elemental. Y con esto termino. En general, en este tipo de ajustes, y siendo que esto no tiene antecedentes, lo que está haciendo Milei no tiene antecedentes en la historia argentina contemporánea, nos puede gustar o disgustar, pero no tiene antecedentes. Metió el bisturí al fondo, le faltarán algunos lugares, no ha sido completo, chocolate por la noticia, no se puede hacer en 2 años todo. Pero en general, en este tipo de casos, la destrucción de empleos es mucho más rápido, va a una velocidad mucho mayor que los empleos que se pueden construir. Entonces, esa asimetría, pensando que aquellos que pierden el empleo votan igual que los que ganan, pero son más, debería llamar la atención pensando en las elecciones del año que viene. Ahora, el tema Adorni, el tema libre y demás, hace que se desacredite un poco el gobierno. ¿No es un buen negocio para el gobierno seguir teniendo Adorni? Para mí es un pésimo negocio, pero Este es un gobierno bicéfalo. Es un gobierno de mandos compartidos por propia voluntad del presidente de la Nación. Está claro que, me parece,
no estoy en la cabeza de Milei, pero desde el punto de vista del análisis, lo que surge es, hay un presidente que se dedica pura y exclusivamente, o en el 90% de su tiempo, o el 80% a la economía, el 10% a las redes, y el otro 10% me parece que picotea entre la política exterior, qué sé yo, la seguridad, todos los otros rubros o las carteras que integran el Gabinete Nacional. Y todo eso de lo cual no se ocupa Milei, es Karina Milei la que manda. Con lo cual, hoy tiene igual responsabilidad que el presidente de la Nación. Desde ese lugar me parece que claramente es un mando bicéfalo, en donde hay muchos mandos bicéfalos, los Fernández, Alberto y Cristina. Ahí había una suerte de mando bicéfalo, pero era un equilibrio de enemistades. Esto es un equilibrio de hermanos que se llevan muy bien y que se han separado las funciones. ¿Con qué suerte? No lo sé. La capacitación que pueda tener Karina Milei para manejar la cosa pública, porque es la real jefe de gabinete, yo la pondría en tela de juicio, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que Adorni, Arca, discapacitados, Libra, le hacen muy mal al gobierno, por dos razones. Primero, porque en muchos sectores la heladera está medio llenar, o está más vacía que llena. En esto no quiero ser cínico, siempre lo he dicho, es una crítica a todos nosotros, pues yo también soy argentino. En la Argentina, como decía el hombre que más conocí esta sociedad, si quieren las iniciales, Juan Domingo Perón, la víscera más sensible es el bolsillo. Con heladera llena, Adorni podría ser Julio De Vido, que no importaba mucho. De hecho, el menemismo, que robó como nadie, es una asociación ilícita, estuvo ¿cuánto? 12 años ininterrumpidos y ganó durante 12 años. Robaron a mansalva. Pero la economía funcionaba, la soja estaba arriba de 600, el consumo volaba. ¿Por qué? Porque se subsidiaba todo, entre ellos 1.500.000 personas que nunca habían aportado y hoy forman parte del sistema previsional argentino. Y la heladera. Claro. Con lo cual, yo diría, funciona la economía, la corrupción en la Argentina mucho, no pese a las elecciones. Ahora, donde empieza a fallar, el peso que tiene comienza a ser importante. Pero hay otra razón. ¿A quién le importaría que el kirchnerismo fuese honesto? Yo diría, es una asociación ilícita. Ahora, el gobierno de Milei levantó la bandera de la ética. Entonces, robar 5 centavos es lo mismo que robar 500 millones. Porque ante la gente es como, estos eran los honestos, esto es lo que venían a cambiar, esto es lo que estaban en contra de la casta. Y Adorni no puede explicar una sola cosa, porque la explicación de hoy, en el sentido de que lo voy a probar en la justicia, él es jefe de gabinete, vocero que todos los días hablaba, ¿cómo no puede simplemente explicar, mire, esto sí lo pagué yo? No sabe si lo pagó Grandío, que se llama, si lo pagó él, si se lo pagaron. Dos, no tengo nada en contra de los vendedores de autos, ni de los barrenderos, ni de nadie. Me parece trabajos dignos. Ahora, de un vendedor de auto a un jefe de gabinete, hay que tener los latines bien aprendidos. Yo creo que es un improvisado Adorni en eso. Pero no puede explicar de dónde sacó la plata. Y lo que creo que apuesta es a los tiempos de la justicia argentina. La justicia va a determinar, sí, por ahí determina dentro de 15 años. Bien, esa apuesta, entonces, vamos a decir, de Adorni a los tiempos de la justicia, que a veces es lenta y a veces es rápida, Sí. Puede salir el tiro por la culata, Sí. en el peor momento, Claro. vamos a decir. Bueno, de hecho, si usted se pone a pensar en términos de la imagen, ya voy un poco más a las cuantitativas encuestas, la caída de Adorni Brutal. Está en el abismo, nunca más puede ser candidato a nada. Eso demuestra algo. ¿Cuál es la diferencia entre Spert y Adorni? ¿Por qué Spert desapareció de la faz de la tierra y Adorni? Porque había una elección de por medio. Que la ventaja que tiene este gobierno durante el 2026 es que no tiene ninguna elección, no tiene que rendir cuentas en términos electorales.
va a suceder eso recién en agosto, octubre del año que viene. Esa me parece que es la principal diferencia, unido al hecho de que Spert venía mintiendo desde hace tiempo y que los montos eran diferentes. En esto no es por disculparlo. Adorni es un ladrón de gallinas. Al lado de lo que conocemos es insignificante. El tema es que no entiendo cómo algunos políticos no terminan de entender que deben ser como la mujer del César. Hay que ser y parecer. ¿Qué necesidad tiene de ir en un avión privado a Punta del Este? Gente que tiene mucha más plata va como cualquier hijo de vecino que puede ir a Punta del Este, o va en buquebús o se compra un pasaje de avión en turista, porque por 25 minutos es ridículo para otra cosa, y listo. ¿Qué tienes que pagar? ¿Saben lo que pasa? Que lo voy a decir, pero no es peyorativo, es casi una definición sociológica. Se la escuché a mi madre cuando éramos muy chicos. Me decía, el problema de los piojos resucitados. Nunca tuvo nada, y no está mal. Si no tuvo nada, es igual no tener nada que tener. Uno es millonario y el otro es pobre, tan dignos unos como el otro. Ahora, están los piojos resucitados. Llegan y se ondubilan con la primera clase, el chofer en la puerta, la alfombra roja, los favores. La casta. La casta. Eso es lo que demuestra Adorni. En mucha menor medida que cualquiera de los sinvergüenzas que conocimos en gobiernos anteriores. Pero desgraciadamente es él el que está. Y entonces el que debería rendir cuentas es él. Y lo que a mi juicio es inentendible es que los Milei lo sigan defendiendo en la forma que lo hacen. Porque bien podrían tomar el argumento de Adorni y decir, mientras la justicia decida, y espero que sea muy rápido, porque no tiene nada que esconder, se va a hacer un lado. Y ni bien la justicia dictamine que está libre de culpa y cargo, va a volver a ser jefe de gabinete. Mire el ejemplo que le daría a la sociedad. No. Se empeñan a un tipo que no puede explicar de dónde salió la plata. O que tiene algunas cosas para contar. Sí. No lo sabemos. Y tiene lo del Arca, esto de Vázquez. ¿Qué necesidad hay de poner en la agencia del Estado, que tiene que en definitiva combatir la evasión, un tipo que ya sabíamos hace 2 años o 3 que no había declarado sus departamentos en Miami? Es un sinvergüenza. Bueno, dicen que no, que el tema está cerrado. Sí, el tema está cerrado, este no. En eso, la verdad, es una gran desilusión en muchos aspectos. Lo dice alguien que lo votó y que hoy, si tuviese que votarlo frente a Kicillof, lo volvería a votar. Y creo que ha hecho cosas extraordinarias que nunca hizo nadie antes. Y que fue el primero que apostó un diagnóstico y hizo un diagnóstico, a mi juicio, perfecto de los males argentinos. Pero en términos de la casta y de los procesos de corrupción, la verdad es que hasta aquí, para mí es una desilusión. Los últimos 3-4 meses en eso. ¿Quién es la oposición en la Argentina? Y dentro de la oposición, ¿quién es el opositor? Mirá, yo creo que uno de los grandes más que beneficios, una de las grandes ventajas que tiene el gobierno en general y Milei en particular, fue del hecho, por supuesto, que no hay elecciones este año. Es lo que un amigo mío, muy futbolero igual que yo, él de San Lorenzo y yo de Racing, define como el banco de suplentes. Su nombre es Castor López y es un distinguidísimo economista que vive en Santiago del Estero. Y un día planteó esta figura que me parece buenísima y que yo repito en todos lados. Vos imaginemos a Milei y sus hombres como el equipo titular. Y uno debería decir, bueno, pero Karina me parece que se movió mal por el lateral derecho, y Adorni no ataja un penal, pero y Milei en definitiva es un 5 que no es un 5. Bueno, vamos a cambiar. Nos damos vuelta y vemos el banco de suplentes. Kicillof, Grabois, Cristina y Massa, que sigan jugando estos 30 años. Esta es una ventaja, a mi juicio, fenomenal, porque lo que despunta en el horizonte hoy, en términos de un probable candidato a ir a segunda vuelta con Milei, obviamente falta mucho,
falta mucho, pero en 15 meses no es fácil improvisar un candidato de la nada, ¿no? Perdón, ¿y los gobernadores no son una tercera alternativa? Yo creo que no, pero creo que te puedo explicar por qué, desde mi punto de vista, me puedo equivocar. ¿Quién es el que aparece? Kicillof. Hoy la persona más importante en términos de voto, por lo que representa su caudal electoral en la provincia de Buenos Aires, es Kicillof. Si yo fuese Milei, yo le digo, tenés la campaña paga, te la pago yo. Es el mejor opositor que podría tener. Ahora, está esta idea que empieza a surgir en general de gente o peronista disidente o que ha estado en el PRO, en el radicalismo, incluso a Pichetto, a Emilio Monzó, a mi sobrino Nicolás Mazzó, etcétera, que lo que piensan es en tratar de, si no lo entiendo mal, convencer a distintos actores antimileístas de ir a una gran interna, en donde vaya Kicillof y vaya por ahí convencerlo a Jorge Brito Hijo y por ahí a Uñac, y sacar un candidato que pueda dirimir supremacías con Milei y eventualmente ganarle en segunda vuelta. Ahora, Kicillof está. Esto es una construcción que hay que ver. Es fácil decirlo, en teoría cierra bien, el resultado no sabemos cuál podría ser, pero ¿por qué podrían aceptar ir una interna Brito, Kicillof, Uñac, Pularo, no sé, X? A mí, en la práctica, me parece una cosa difícil de lograr. Hoy me parece que el candidato de la oposición con más votos es Kicillof. No me nombraste a Máximo, a pesar de que era vos, sí. Y no nombraste a Massa. Sí, yo creo que Máximo que no. aparecen siempre en último momento. Sí, Máximo yo creo que no, en esto no tiene arte ni parte. Podría mencionar a Cristina Fernández, porque si bien no puede ser candidata, ella tiene un caudal, 15, 20, 18, no sabemos, y está muy peleada con Kicillof. Entonces ahí hay que ver, me parece que una cosa muy importante es cómo se administra la interna dentro del peronismo. Los saldos y retazos de la Unión Cívica Radical antimileísta, los del PRO que ahora no lo quieren algunos, ¿no? Qué sé yo, algún sector progresista y demás, me parece que son menores. Aquí, ¿qué va a hacer el peronismo, por lo que valga? ¿Cómo va a administrar su interna? En ese orden, Cristina es muy importante, Máximo creo que no tiene ninguna importancia, y yo lo que veo de Massa es que, qué sé yo, en una catástrofe generalizada no sé qué podría suceder, pero bueno, nadie sabe. Massa tiene una recusación por parte de la sociedad enorme en términos de imagen. Es decir, está asociado, creo que es un hombre capaz, puedo disentir de lo que piensa, pero es un hombre, me parece que si uno tuviese que decir cuál es el más competente de ese núcleo peronista, entre Grabois, Massa, Cristina, Kicillof, Máximo, me quedo de lejos con Massa. Lo que pasa es que yo creo que tiene una fama de inescrupuloso, de falso, más allá de si es verdad o no es verdad, es lo que uno palpa en las encuestas. No lo descartaría, pero yo no le veo uñas de guitarrero para ganar una interna. Okay. ¿Y en qué tiene que ver la sociedad en esas internas y en dirimir quiénes van al frente o no? Y bueno, una opinión claro, del dedo hasta dónde debe de seleccionar quién va. Sí. Bueno, el tema es, ahora se viene una definición muy importante, que es, ¿se eliminan o no se eliminan las PASO? El gobierno obviamente quiere eliminarlas, le conviene de acá a la China y de vuelta. No veo por qué los partidos de oposición podrían secundar el deseo del gobierno, porque después van a tener que hacer internas ellos, pagarlas ellos, con qué padrones, quién vota, porque las PASO es simultánea y obligatoria. Donde no sea obligatoria, interna la Unión Cívica Radical, con que el 10% del peronismo voten esa interna, son más que los radicales que van a votar, y padrones no hay. Con lo cual, ¿qué opina la sociedad? El tema es cómo se va a votar. Ahora, yo creo que en última instancia, cuando estén los candidatos dispuestos a ir a... Es decir, cuando vayamos a las urnas, no los candidatos, la sociedad, que es lo que me preguntás,
yo creo que es lo que va a definir esta elección el año que viene es la situación económica. La situación económica me parece que ahí me parece que está el fiel de la balanza. Ese boomerang que hablábamos antes al principio de la situación de Adorni, la justicia y el tiempo que a veces es más rápido y más lento. Digo, sí. ¿En qué escenario podría beneficiarse el oficialismo si ese boomerang vuelve antes de lo esperado? O quizás ya sea esperado que vuelva también. Yo creo que lo que está visto es que pierde adhesiones el gobierno. Ahora, no creo que pierda una elección por Adorni, Vázquez, Libra, no lo creo. Pero eso, insisto, combinado con la heladera medio llena, medio vacía, es un punto que le juega en contra, que uno no lo puede descartar. No es decisivo, pero no es insignificante. Correcto. Hablamos de economía, hablamos de Cariño y hablamos del gobierno, obviamente, desde el punto de vista de lo que prometió y cumplió y está cumpliendo de campaña. Le gusta a quien le guste, Milei. ¿Y la seguridad? ¿Qué pasa con la seguridad? Que no funciona, o que no se hace nada, o que no hay resultados. Está bien, pero uno mira la televisión y parecería que los problemas están en la provincia de Buenos Aires, pero... Bueno, es lo que te iba a decir. Yo creo que básicamente lo que... Está bien, uno puede decir, es lógico que en la televisión, que en las redes demás, resalte lo de Buenos Aires y quede opacado lo de Jujuy. Pero lo cierto es que uno no ve una ola de inseguridad en Salta, en Chubut, en Catamarca o en Santa Fe, ni siquiera en Rosario respecto de lo que... Y en cambio, en Buenos Aires parecería no tener fin. Ahora, eso es Kicillof, ¿no? Yo en esto trato de, más allá de las observancias ideológicas indisimulables, trato en el análisis de ser objetivo. Yo creo que esto excede a Kicillof, a Milei y demás. El Gran Buenos Aires es una especie de Frankenstein despierto, un muñeco que alguien alguna vez le dio cuerda, nadie se ocupó, y hoy camina solo. Y con esta legislación, estos jueces, esta policía, esta clase política, este presupuesto, yo creo que viene Stalin. Y en democracia, el problema de seguridad en el Gran Buenos Aires no lo arregla ni Stalin ni San Pedro. Sujeto a todas las cosas que... Una legislación permisiva, una justicia corrupta, una policía también corrupta, y además que teme meterse muchas veces porque por ahí van presos, una clase política casta y mafia, y presupuestos exiguos, porque la verdad es que es un país quebrado. Milei lo trata de enderezar, pero piensen ustedes que, y no es una crítica, el superávit que sigue mostrando es un superávit que supone que tiene pisado una cantidad de gasto enorme. La deuda por gasto pisado es enorme. Ahora, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Y qué quieren? 1.500.000, algunos dicen 2 millones, a los cuales hay que pagarle jubilación y jamás aportaron nada. Una vez más, no baja San Pedro, Jesucristo, la Santísima Trinidad baja y no lo arregla. Entonces, desde ese lugar, ¿qué se puede hacer en 2 años? Y se puede hacer, hay un límite que yo no puedo pasar. Milagros, pero la gente quiere milagros. Lo que uno ve, otro dato muy importante de las encuestas, por primera vez, a 2 años y 4 meses, 5 meses del gobierno, por primera vez lo que se aprecia es que la gente dice, lo que estamos viendo no es culpa del kirchnerismo. Hasta hace diciembre, pónganle, era todavía el gobierno anterior, hoy ya no es el gobierno anterior. Entonces, el otro día tenía una discusión, es un caso, en millones, pero con una persona me dice, no, pero esto es una vergüenza lo que cobro de jubilación, pero vos aportaste. Ah, no, bueno, yo me adherí a la moratoria, claro, es legal lo que hizo. Ahora, a veces los argentinos somos difíciles. Ahora claman por el pan amargo del destierro, soy un pobre jubilado, no, pero si no pagaste nada. ¿Cuántos hay? 1.500.000 personas. ¿Qué derecho tiene a protestar? La verdad es que ninguno, porque le estamos regalando los que pagamos siempre a los que nunca pagaron. Ahora,
ese déficit no tiene que asumir el gobierno. Y cuando dice, pero son de miseria, claro que son, y van a seguir siendo de miseria, porque si no, empezamos a darle vuelta a la maquinita. En ese orden de cosas, yo creo que se han hecho muchas cosas, faltan infinidad. Y yo creo que lo dijo Milei el otro día, y yo creo que esa es la palabra, no es la palabra mágica, es la palabra que refleja, a mi juicio, cómo le va a ir el año que viene. ¿Qué tanta va a ser la paciencia? ¿Se acuerdan que habló de paciencia? Sí, la paciencia social. Es fundamental eso. Si se pierde la paciencia, no hay forma de explicarle que el PBI, que la Argentina, que el gas... No. Mire, yo ya aguanté, no quiero más, que venga el que venga. Yo creo que fundamental, cuánta paciencia o qué tan poca paciencia va a haber cuando nos toque votar el año que viene. Bueno, para cerrar, ¿cuál es tu paciencia? ¿Cómo estás viendo? ¿Cuál es el optimismo? ¿Cuál es tu paciencia? ¿Y cómo ves la paciencia social? No, la paciencia... La social, ¿no? No, yo creo que en eso, por eso largué el análisis a partir de unanimidad en encuestas. Está claro que hay un cambio muy importante en el humor de la gente. Todavía Milei sigue teniendo lo que yo llamo una gran minoría. A veces uno dice, este es minoritario. No. El 49% es una inmensa mayoría. Y si además el 51% se divide entre varios, es casi una mayoría, pero no deja de ser una minoría. Bueno, Milei sigue teniendo el 35-40% de apoyo, en medio de un ajuste, en medio de todo lo que decimos, del arca de Adorni. Al final del día, 35-40%. Es un piso importante. Pero claro, si es el techo, el año que viene puede tener un problema. Yo lo que veo es el humor de sectores muy claros de la población ha cambiado y ha cambiado para mal en términos del gobierno. Y también veo gente que no está en una situación de indigencia, de pobreza, que lo votó a Milei y que sobre todo estos temas de corrupción le hacen ruido. Como yo siempre digo, perfecto, pero mañana tenemos elecciones y es Milei contra Kicillof. Y ahí vuelve, a mi juicio, a relativizarse todas las contras que apuntamos. La corrupción, Adorni, Arca, la heladera media vacía. No sé si alcanza esto, pero el banco de suplentes hoy es el principal aliado que, a mi juicio, tiene Milei. Muy bien, gracias Vicente, excelente. No, gracias a ustedes. Bueno, te agradecemos la participación y nos vamos a la tanda, por favor. Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene mal. Hace 20 años, cuando el streaming era apenas una idea, en Buenos Aires, Argentina, nacía algo distinto. Una radio que no iba a seguir ningún camino, iba a marcarlo. Hoy Radio Sónica es la más importante, la más vista de América Latina, ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming, reconocida por la legislatura porteña, premiada por Éter, Argentores y elegida por millones. Radiosónica.com.ar. Sonido global. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 4 de la tarde. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. La Hora de la Nada, con la conducción y producción general de Liliana Atemian. Miércoles, 18 horas. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parripizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parripizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza.
linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerba-mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Disfruta de todos los contenidos de Radio Sónica en tu celular. Descargate nuestra app desde Google Play y App Store. Radio Sónica. Radio Sónica. Experiencia que se escucha. CAIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K-A. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. 20 años creando radio. 20 años creando futuro. Radio Sónica. Radio Sónica. Donde el streaming se convierte en historia. Primeros en innovación. Primeros en audiencia. Primeros en streaming. Radio Sónica. Radio Sónica. Primera. Hace 20 años. Una idea empezó a transmitir desde internet. Hoy, esa idea es líder en streaming. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Imagen y sonido digital. Streaming global. Contenido sin fronteras. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio Sónica. Radio Sónica. 20 años marcando el rumbo. La Hora de la Nada, con la conducción y producción general de Liliana Atemian. Miércoles, 18 horas. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. Cuando la tecnología y la pasión se unen, la radio trasciende y llegan los premios. Radio Sónica. Martín Fierro Latinoamérica 2025. Al mejor canal de streaming. No se trata solo de escuchar, se trata de conectar, interactuar y ser parte. Transmitimos ideas, contenidos y experiencias en tiempo real. Radio Sónica. Radio Sónica. 20 años haciendo historia. Hace 2 décadas empezamos con una idea. Hoy somos una comunidad que no para de crecer. Radio Sónica. 20 años adelantados al futuro. Imagen y sonido digital. Streaming global. Contenido sin fronteras. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio Sónica. Radio Sónica. 20 años marcando el rumbo. La Hora de la Nada, con la conducción y producción general de Liliana Atemian. Miércoles, 18 horas.
91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. La más amplia información nacional e internacional la encontrás en Prensa Aseguradora. Todos los miércoles a partir de las 15 horas. Muy bien, volvemos a Prensa Aseguradora, octavo año. Este es un programa muy especial. Nos acompañan 3 profesionales de la medicina, no menor. Roberto Dupuy-Delón, a mi lado, exdirector médico del Sanatorio Mater Dei. Después nos dirá algo más. Matías Chacón, jefe de oncología del Instituto Alexander Fleming, que ya estuvo una vez con nosotros. Y Pablo Marchetti, que es el subdirector médico del Sanatorio Güemes. A los 3, muchísimas gracias por estar en Prensa Aseguradora. Es un programa más, parecería que fuera de seguros, pero vamos a hablar de salud y de medicina. ¿Sí? Antes de avanzar, un poco, siempre a los primeros invitados les pedimos un poco el ADN. Cuenten un cachito cada uno quiénes son. ¿Quién es Marchetti, quién es Dupuy y quién es Chacón? Chacón, que es puro apellido. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy Pablo Marchetti, soy médico especialista en medicina interna y en medicina geriátrica. Tengo 53 años y desde hace 20 años pertenezco al Sanatorio Güemes. Entré como médico de staff, del staff de clínica médica, y fui haciendo todo el caminito. Y en este momento hace 3 años que soy el subdirector médico del sanatorio. Matías. Bueno, yo soy Matías Chacón, tengo nombre, no es apellido solo. Tengo 57 años y también soy Universidad de Buenos Aires, Colegio Nacional de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, residencia de clínica médica, residencia de oncología clínica y todo el camino hasta allá. Han pasado 8 años que fui presidente de la Sociedad Argentina de Oncología Clínica y hoy en día soy el presidente del International de Asuntos Internacionales de ASCO, que es la Sociedad Americana de Oncología Clínica, y también generé y fundamos junto con la Oncología de Misiones el Instituto Misionero del Cáncer, que está en un ambiente público, que es el Hospital Madariaga, ¿sí?, en el norte de nuestro país. Ok, Roberto. Bueno, yo soy el doctor Roberto Dupuy-Delón, también médico de UBA. Soy el más grande de todos por lo que veo, 68 años. Así que soy el más antiguo. Especialista en medicina interna también, residencia y jefatura de residencia. Después empecé a transitar por diferentes lugares hasta que finalmente regalé en la dirección médica del Sanatorio Trinidad San Isidro, ex Jockey Club, que cuando yo entré ya todavía era Jockey Club. Ahí estuve hasta el año 2002 y después pasé al Sanatorio Mater Dei como director, primero director médico adjunto y luego como director médico titular, y fui 23 años en ese puesto y me acabo de retirar hace apenas 2 semanitas. Dejé el cargo de director médico para ceder espacio a quienes ya estaban preparados para ejercer la responsabilidad. Además soy vicepresidente del ITAES, que es el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos de Salud, y bueno, formo parte de diferentes comisiones en algunas cámaras del sector. Bueno, cuénteme, ¿el proceso de transformación digital es un modelo de atención basado en el paciente? ¿Se puede volver a humanizar la medicina? Se debe humanizar, no se debe perder. Yo creo que no se perdió todavía, por lo menos en la mayoría de los lugares, pero se debe humanizar donde se esté perdiendo. La tecnología es un complemento de la acción humana y tiene que estar al servicio de las acciones de los seres humanos. De hecho, yo creo que la transformación digital es una oportunidad para humanizar más la medicina,
Muchas veces los profesionales médicos pasamos mucho tiempo haciendo tareas administrativas, escribiendo atrás de una computadora, generando tareas que creo que agregan mucho menos valor a la atención que estar cara a cara con el paciente. Entonces, tener asistentes digitales que nos permitan simplificar procesos que hoy por hoy llevan tiempo, son horas del médico pudiendo atender pacientes. Yo creo que la transformación digital va a rejuvenecer la medicina como profesión, lejos de deshumanizarla. Sí, coincido 100% porque es evitar la burocratización, te deshumaniza, ¿sí? En este caso, digitalizar algo y optimizar procesos facilita y permite ese intercambio que siempre es enriquecedor, y es el ABC, que es la relación médico-paciente, independientemente de la especialidad que uno haga. Bueno, ahora, esta medio pide la primera pregunta. ¿Cómo están sus respectivos sanatorios? Te fuiste hace 2 semanas, dale, a ver. Ahora que me fui, mejor. Ahora podés, dale. Ahora podés. Ahora mejoró porque ahora me fui. No, a ver, el dilema clínicamente o médicamente sólido y financieramente sustentable no debería ser un dilema. Los sanatorios, las instituciones de salud tienen que ser sustentables para poder sostener la misión asistencial que cada uno tiene. O sea, no hay no merge, no mission. O sea, si no hay margen, no hay misión, no hay posibilidad de ejercerla. Pero es un tema permanente de tensión. Estamos en tensión permanente con la economía. O sea, la salud está en crisis permanente desde se declaró la emergencia sanitaria en el año 2002, creo que fue, y todavía no salimos. Entonces es una crisis realmente profunda y que en algún momento va a hacer eclosión. No sé qué es lo que va a pasar. Creo que justo estamos en el lugar donde creo que va a tomar un rol protagónico, que es el mercado del seguro. Va a tomar algún rol protagónico en la salud en el futuro. Es una visión personal, esto no está escrito, pero yo creo que el seguro, como se ve en otros lados, asegurando ciertos riesgos, sino que un plan de una familia que decidió no incorporar la maternidad en sus planes y en sus objetivos, deje de pagar un plan de maternidad y pague por lo que realmente le puede acontecer. Entonces creo que el seguro, ya sea que migre desde los prepagos hacia un sistema de riesgos o que el seguro intervenga en el mercado, creo que es una oportunidad. Sí, desde el punto de vista institucional, bueno, desde el punto de vista provincial no te voy a hacer demasiadas aclaraciones, porque hospitales que dependen de provincias eventualmente son una necesidad absoluta, ¿sí? E inquebrantable, y siempre tiene que ser viable, aunque económicamente no sea, ¿sí? No genere ninguna ganancia, porque el hospital brinda servicio a una población. En el caso de la provincia de Misiones, es toda la provincia entera que se beneficia con es el Parque de la Salud, que se centraliza en el Hospital Madariaga. Desde el punto de vista acá en Buenos Aires, en el Instituto Fleming, donde trabajo hace 32 años, un ratito, desde que hice mi residencia clínica hasta que soy jefe de servicio, el punto es complejo, porque son instituciones privadas que dependen de terceros, que son las prepagas. Entonces, la prepaga, dependiendo de la salud de la prepaga, te voy a decir cómo es la salud de la institución. Entonces, el sistema o el ecosistema que hay en esta selva compleja, pero como bien dijo, hay algunas aristas que uno puede llegar a pensar para un futuro inmediato para que solvente. Y después, si la pregunta es si era médicamente sólido o financieramente inviable, me parece que son dos preguntas distintas, donde la medicina es sólida. Argentina sigue teniendo medicina sólida, con gente que se interesa por la academia. Por eso una punta es la asistencia de los pacientes, y otra punta es la academia y la educación. Y la tercera pata es la investigación, que son las 3 patas más importantes que puede tener una institución hoy en día, por lo menos que hace oncología, ¿no? Donde la investigación forma parte de ese role-playing necesario para que la institución sea viable. Si no, es muy difícil. Probablemente si una persona cualquiera se para en la puerta del sanatorio y mira la cantidad de gente que entra y sale todo el tiempo, dice, estos tipos se llenan de plata, porque el sanatorio está permanentemente lleno. Y si yo lo agarro al gerente de contabilidad y le pregunto, che, ¿cómo van los números?, se agarra la cabeza y dice, no sé cómo hacer para que todo cierre. ¿Por qué? Porque son visiones muy distintas. La visión del usuario no es la misma visión que la del prestador. Entonces, en ese contexto, el sistema de salud o nuestros servicios de salud son tremendamente complejos, y no siempre
lo que el paciente percibe como más importante es realmente lo que más necesita, y lo que muchas veces el sistema y la propaganda dice tenés que ir a pedir esto, no es lo que realmente le va a cambiar la vida. Entonces uno podría discutir, por ejemplo, cada cuánto hay que hacer un dosaje de vitamina D, porque cualquier paciente viene al consultorio y te pide hacerme un dosaje de vitamina D, y cuánto podemos invertir en métodos preventivos, por ejemplo, para hacer PAP y colposcopía para prevenir cáncer de cuello de útero. Entonces, son visiones muy distintas, y en eso la sustentabilidad se basa en fijar prioridades. Nosotros tenemos que ser capaces de fijar prioridades para que los pacientes tengan lo que realmente necesitan, y poder explicarles que a veces hay cosas que son deseos, porque las necesidades son infinitas, pero que no le van a cambiar la salud en su fondo. Entonces eso es toda una tarea muy compleja que tenemos que llevar adelante, y en este momento, además de todo lo que tiene que ver con redes, acceso a información que se ha multiplicado, hace que sea más complejo, porque el paciente se ha empoderado y a veces tenemos que ayudarlo a que pueda buscar lo que realmente necesita. No siempre hacer 10 consultas con el diabetólogo es lo que necesita. Quizás necesita un buen médico clínico que lo guíe y lo acompañe. Y en esto a veces las necesidades no son sinónimo de lo que uno le puede dar y de lo que el paciente realmente necesita. Recién planteabas algo interesante ahí, o una visión interesante, digo, entre el que está parado en la puerta de la clínica viendo entrar y salir gente, o el mismo paciente, que puede estar, digamos, dirimiendo entre necesidades y urgencias, y digo, del otro lado la visión, en este caso decías el contador, pero aprovecho los tres que son profesionales, son doctores los tres, no solo están las necesidades, también como personas, la vida profesional y demás, y en el medio está la vocación, que es digamos, un eje que, digamos, el paciente no lo tiene. ¿Cómo se vive, o cómo vivieron hasta acá, en toda su carrera, la vocación, digo, ¿no? Entre necesidades, como todos los humanos, sabemos que es compleja la situación para los profesionales también, y esa magnitud que no todos entendemos, digo, que es la vocación. Sí, la vocación le puedes poner un sinónimo, si querés, de hábito, ¿no? Porque el hábito de la vocación de servicio que uno tiene, porque llamarlo vocación de servicio, que es asistir a una persona para que ahí va. Esté lo mejor posible durante todo el tiempo que le toque vivir. Y si uno tiene acceso o no a los medios para que esa persona llegue a ese punto, y bueno, se siente confortable. Y la vocación lo transformás en un hábito, y vos siempre vas adelante, ¿sí?, con la gente. Si la vocación no está, bueno, es muy difícil, porque cada uno de nosotros son todos apasionados, ¿no? De lo que hacemos, y la pasión a veces es difícil diferenciarlo con vocación, pero creo que es el leitmotiv que cada uno le dio a su vida, tratar de hacerlo mejor por el otro y de la mejor manera posible. Y si hay un obstáculo en las partes, en la formación, ¿sí?, o en el desarrollo de un proceso, o en la salud de una persona, uno tiende siempre a buscar cuál es la mejor vía para poder solucionarlo. Entendiendo lo que vos mencionás, entre lo que hace el tercer pagador, el cobrador, el médico, el paciente y la familia, donde es muy difícil, y en general el médico de vocación, y en este caso todos somos de vocación, pero algunos tienen ya un rango diferencial, lo que hace a la gestión, que hace que tenga que diferenciar a la población respecto al individuo, probablemente priorizando a la población y no al individuo. Yo todavía estoy en un rango donde mi objetivo es el individuo. Probablemente si te ponen de ministro de salud, o de gerente médico, o realmente de un monstruo como el Sanatorio Güemes, es muy difícil ponerse en el individuo focalizándolo, porque vos tenés que ver la mejoría y el mar entero, no podés ver fracciones. Pero de vuelta, creo que la vocación, pasión, hábitos hacen que uno haga lo mejor por el paciente y por su carrera. Bien, clarísimo. Yo todos los días me levanto y le doy gracias a Dios por la profesión que elegí. No me arrepiento ni un minuto de haber hecho medicina. Antes de ser subdirector era jefe de clínica médica, y me tocó, por ejemplo, ser el jefe del servicio que atendía 500 pacientes con COVID todo el día y vivir la pandemia. Y te aseguro que no hay nada más lindo que irte a dormir a la noche a casa diciendo: hoy pude ayudar a determinadas personas. Y cuando uno cambia el rol y va hacia cuestiones más gerenciales, se puede no perder esa conexión con el otro,
poner al paciente en el centro de las decisiones que tomamos, y como vos decís, quizás deja de ser un nombre y apellido, sino que pasa a ser un tipo de población, pero poder pensar y preocuparnos por la salud de ellos es un valor que no perdemos. Así que nada, yo feliz de lo que hago. Bien, Roberto. Bueno, tengo poco para agregar porque fueron muy extensos y completos lo que dijeron, pero un maestro que tuve al principio de mi residencia decía lo que hoy conocemos como centralidad en la persona, y decía: el norte tuyo tiene que ser el paciente, y cuando tengas una decisión dilemática, pensá en el paciente. Y eso creo que es lo que marca la vocación, tener siempre como centro a la persona y pensar en los beneficios de esa persona más allá de todo. Muchas veces eso lleva a conflictos de tipo, que ya los explicaron, de tipo decisiones que se riñen con lo económico, que tienen problemas con lo económico, y ahí no nos tiene, o sea, la gobernanza del acto médico tiene que estar dada por la decisión médica fundamentada, por supuesto, y no por intereses. Cuando es así y es vocacional, bueno, después el sistema se encargará de ver cómo provee eso que nosotros le proponemos al paciente de la manera más adecuada, y a veces es imposible hacerlo y hay que reconocerlo, y a veces es posible hacerlo adaptándose a las probabilidades que tiene esa persona de acceder a lo que uno le propone, y no, como mencionaron muy bien, a lo que quiere o cree que le proponemos. A ver, algo por Hay un punto claro en eso, ¿sabes? Que también se puede tomar, que es la medicina personalizada o de precisión. Porque uno cree que la medicina personal y de precisión es la mejor medicina para ese paciente en ese mismo momento, y que es lo mejor que uno puede hacer. Y en realidad es el sistema que tiene que ir a buscar esa precisión o personalización. Y por eso estoy con el concepto que él dijo, que es, bueno, él piensa en el sistema, pero piensa en el individuo. Entonces, la medicina personalizada o de precisión es darle lo mejor a toda la población que padezca esa patología. Bien, clarísimo. Bueno, estamos agradecidos que hayan venido. Vamos a ir a una tanda y les dejar una pregunta a cada uno para el regreso. Y en el caso tuyo, Roberto, vos hablabas del seguro de salud, y el seguro de salud existe, pero de alta complejidad. No existe como medicina prepaga, ¿sí? Lo que se estuvo bregando en los últimos años fue conseguir para las entidades, en realidad para los sanatorios y demás, darle un reaseguro para poder cubrir esas falencias, esos déficits que están teniendo o que tienen, y que en más de unos casos terminan cerrándolos. En el caso puntual de tanto de Pablo como de Matías, cuando uno ingresa al sanatorio Fremio Albuemi, lo que está viendo no es cuántas patas van a ganar, sino cada vez entra más gente y cada vez tiene menos personal para atender. Vamos a la tanda. Protección que perdura en cada etapa de tu vida. Protegiendo lo que más amás siempre. Descubrí todas nuestras coberturas en yapserseguros.sec.ar o consulta con tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/ssn. Número de inscripción 0254. San Patricio Seguros. Somos un grupo de emprendedores con años de experiencia en la industria del seguro, que nos unimos para dar respuesta a las necesidades del mercado con una propuesta integradora basada en un modelo de atención cercano y una gestión de trabajo dinámico. San Patricio Seguros. Creamos la compañía en la que nos gustaría trabajar. www.spseguros.com.ar 0810 345 2222. SOS Red de Asistencia, una compañía líder en el mercado nacional, con una trayectoria de más de 35 años. Nuestra vocación es estar presentes en momentos claves, brindando asistencias con soluciones efectivas y de calidad a las personas y sus bienes, satisfaciendo la necesidad y las urgencias de los mismos. ¿Sabías que en S&C Broker de Seguros podemos encontrar el mejor seguro que se adapta a lo que necesitas? Conocenos en www.scbrokerdeseguros.com o llamanos al 011 52 63 7500.
SIC Broker de Seguros. Estamos en nuestra nueva casa, Juan Amanso 205, quinto piso, Puerto Madero. Somos Infoauto, la única consultora independiente especializada en la investigación del mercado automotor argentino. Tenemos una solución para cada necesidad. Para vos que estás buscando tu próximo auto, o para los que apuestan en el país cuidando los intereses de sus clientes para seguir creciendo. Porque te mostramos en tiempo real lo que ocurre en el mercado. Consulta Infoauto. Nuestro método, tu respaldo. Con más de un siglo de trayectoria, Providencia Seguros sigue progresando para ser la solución integral que productores y asegurados necesitan. Con un nuevo sistema de gestión, más beneficios y coberturas adecuadas al mercado nacional, Providencia se ocupa de que tu tranquilidad esté asegurada. Número de inscripción 0528. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800 666 8400. Prudencia Seguros es innovación para asegurar tus valores, porque acompañamos las necesidades tecnológicas que la sociedad actual requiere. Prudencia Seguros, más de 95 años brindando respaldo, solidez y experiencia. Palacio Holder, 25 de mayo 489, piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. prudencia@prudenciaseguros.com.ar. Tu mundo es único, propio y repetible. En Rivadavia Seguros nos dedicamos a cuidar de todo lo que sea parte de él, porque si es importante para vos, te lo aseguramos. Consulta con tu productor asesor de seguros. Llámanos al 0810-999-3200 o visítanos en segurosrivadavia.com. Rivadavia, es más seguro. Número de inscripción 222. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Asegura tu auto con la máxima protección. Digna Seguros. Solidez, trayectoria, atención personalizada y las más amplias coberturas. Te ofrecemos una respuesta integral en materia de seguros. Si sos productor, sumate a nuestra red comercial. Marcelo Restaurante, cocina italiana típica. Alicia Moro de Justo, 1140, Puerto Madero. Reservas al 4342, 8243 y 4342, 8689. En Victoria Seguros aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros, pase lo que pase. Una compañía del Grupo Bagó. Es tiempo de cambios. Es un nuevo tiempo. Es tiempo de captar, retener y fidelizar clientes. ¿Tu cliente necesita ahorrar? ¿Su auto pasa gran parte del día sin uso? Te presentamos Orange Time, el único seguro en Argentina que le permite pagar por tiempo de uso y ahorrar hasta un 40%, estando siempre protegido. Libra. Transformamos el negocio del seguro porque somos actitud que avanza. Todos los días ocupamos nuestro tiempo tomando miles de pequeñas decisiones. Por eso, en Galeno Seguros cubrimos todo lo que es importante para vos. Seguros únicos para tu auto, coberturas integrales para tu hogar, comercio, consorcio, seguros de vida y caución. Cotiza tu seguro en galenoseguros.com.ar o comunicate con tu productor asesor. Galeno Seguros. Número de inscripción 0878. Superintendencia de Seguros de la Nación. Nuestra excelencia en praxis médica nos impulsa a ir por más. Sumate al equipo y crece con nosotros. Somos seguros. Somos Noble. Más información en www.nobleseguros.com. Órgano de control, Superintendencia de Seguros de la Nación. SSN. Teléfono 4338-4000 o 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Registrados bajo el número 744. IKEA Asistencia presenta soluciones de movilidad. Remolque con garantía de tiempo. Más kilómetros para tus viajes. Contención y seguimiento en cada servicio. Envíanos un email a productores@ikeaasistencia.com.ar y pedinos nuestros planes para vos y tus clientes. Somos el primer corredor de reaseguros especializado en contratos y riesgos complejos exclusivamente para Latinoamérica.
Special Division Reinsurance Brokers, profesionales multidisciplinarios que abordan la actual problemática del reaseguro con soluciones innovadoras. Special Division Reinsurance Brokers, www.specialdivisionre.com. Hola, somos Life Seguros. Queremos acompañarte hoy para pensar y construir juntos tu mañana. Life Seguros, tu forma de vivir. Fianzas y crédito, líderes en seguros de caución. Nuestro propósito es brindar soluciones creativas e innovadoras basadas en un sólido compromiso con nuestros clientes. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar/SSN, número de inscripción 0253. Tu auto, tu casa, tu futuro. Cuando todo eso está bien asegurado, vivís distinto. Con La Segunda Seguros, nada te saca la calma. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Número de inscripción 0317061801170436 de Seguros de la Nación 0800 Muy bien, volvemos a Prensa Aseguradora, como es habitual, todos los miércoles de 15 a 17, en este programa especial de médicos. Nos había quedado unas consultas pendientes que son, el tema de seguro o reaseguro en el tema de salud, para complementar el tema de prepagas y demás. Y la que había manifestado Pablo Marchetti, que era que la gente cuando entra a los sanatorios piensa que cuánta plata va a ganar esta gente, cosa que no es tan así para un usuario, sino es cada vez hay más gente, cada vez hay menos médicos. Habrá que ver si son honorarios, qué es lo que pasa, ¿sí? Antes de todo eso, Matías, antes que le toque hablar a vos, podés saludar a la gente que te está mandando mensajes. Sí, un mensaje para FUCA, que es la Fundación Cáncer, de la cual me he informado y ha sustentado mi formación como médico residente ya hace 32 años, así que sí, un saludo grande para FUCA. Bueno, les dejo la consulta. Adelante. Obviamente que lo que me preguntás es muy extenso y muy difícil de responder en un ratito, y sobre todo por un no especialista en seguros de salud, ni en seguros generales tampoco. Pero entiendo que la forma que está financiado el sistema ahora está encontrando su techo y que va a tener que buscar alternativas de financiamiento. Estamos hablando, en este caso, de la medicina privada, ¿no? Medicina de obra social y prepaga. Hay varios modos o maneras de financiar la salud. En el caso del prepaguismo, me parece que va a tener que tener un complemento con algún sistema de seguro de salud que la persona contrate exclusivamente o específicamente un riesgo y eso le permita afrontar los gastos, porque los gastos son crecientes. Matías nos puede contar lo que salía un tratamiento oncológico cuando él terminó la residencia, lo que sale hoy uno, y eso nomás en valores constantes marcaría una diferencia que es difícil de imaginar. Entonces, un seguro de salud específico, quizá algunos copagos, para que la brecha entre lo que hoy reciben las instituciones y los profesionales de salud con respecto a lo que tienen que recibir, esto está publicado en muchos lugares, la inflación, las paritarias están un 35% en promedio, 25-35% por debajo de lo que las prepagas le dan a las instituciones y profesionales de la salud. Desde hace varios años el sistema indudablemente va hacia el colapso. Sí, desde el punto de vista mencionaste la falta de médicos, y la falta de médicos no es el reflejo de nuestra sociedad, porque Argentina es, dentro del planeta, uno de los países que más densidad de médicos tiene cada 1000 habitantes, 5.11. Podemos creerle a los números, por ahí sí, por ahí no, pero ese es el número, es altamente denso. Un país central, ¿sí? El número es más o menos 3 médicos cada 1000 habitantes, y acá tenemos 5.11, o sea que no hay menos médicos.
Lo que hay es una mala distribución. En cáncer, así como él bien te mencionó, cuánto sale un medicamento, ni siquiera es cuánto sale. ¿Cuántas drogas nuevas hay hoy en día respecto a lo que había hace 30 años atrás? Es imposible de mesurar. Entonces, vos podés distribuir lo que sabés que tenés y en la población que vas a tener. A medida que la gente envejece, en el caso particular de oncología, el cáncer es una enfermedad más frecuente en la gente grande. Y la extensión de la vida trae más cáncer, trae más gastos. Tanto en Inglaterra como en Japón hay una gran población de old old, que son arriba de 85 años, que no saben qué hacer. Porque obviamente ya no es una población productiva, pero se enferma y eso alguien lo tiene que sustentar. Entonces, desde el punto de vista de oncología, la falta de médicos no es tal, hay alrededor de 1.500 oncólogos, pero hoy en día el oncólogo es parte del ecosistema del médico que atiende a un paciente con cáncer, ¿sí? Porque desde enfermeros, radiólogos, patólogos entrenados, cirujanos entrenados, y yo siempre digo lo mismo, un bisturí mal puesto, ¿sí? Es mucho más costoso que una quimioterapia o que un anticuerpo monoclonal que sale un montón de plata, por la mala educación del que utiliza el bisturí. Entonces, creo que la educación es fundamental y tener datos. Si vos tenés una empresa aseguradora, tenés que tener datos, tenés que tener proyección. En cáncer, en el planeta hay 20 millones de personas que se enferman de cáncer anualmente y 10 millones de muertes por cáncer. En Argentina tenemos una cifra estimada de 130.000 personas que se enferman anualmente de cáncer y más o menos 70.000 muertes. Pero esas son estimaciones de centros que nos ven desde afuera a través de 5 registros de cáncer en Argentina, que ninguno de ellos está en Buenos Aires. O sea que, ¿cómo vamos a distribuir bien los médicos o los recursos si no tenemos datos, si no sabemos dónde está el cáncer? El cáncer, sabemos que el cáncer de mama es el más frecuente en Argentina, 23.000, 24.000 casos nuevos por año, pero no sabemos dónde está. Probablemente en Jujuy la incidencia de tumores de cuello uterino, tal como mencionó él, uno debería tamizar mejor el HPV que ir a hacer mamografías. Entonces, en esa articulación, ninguna aseguradora iría a asegurar un sistema como el que tenemos nosotros, sin tener datos. O sea que la primera cosa, en lo que hace a oncología estrictamente, es un papel que es la anatomía patológica. Y desde 1960 se intentan hacer registros argentinos del cáncer y no se consiguen. Eso es por la debilidad o la fragilidad política que tenemos. Tenés razón, Juan Carlos. La gente llega a la guardia y ve que está lleno de gente. Pero lo que dice Matías sobre los problemas que tenemos en la organización de la atención por parte de los médicos también se ve reflejado en las guardias. De hecho, si yo te cuento que nosotros llevamos una estadística mensual de cuánta gente viene a la guardia, en el último año cayó un 15% la cantidad de gente que viene a guardia. ¿Por qué? Porque van encontrando otras opciones de atención, videoconsultas, telellamadas, inteligencia artificial, chat GPT, lo que fuera, hablando de transformación digital. Sí. Ahora, nuestro sistema es muy desordenado o está muy desordenado, entonces el acceso del paciente a lo que realmente necesita muchas veces no está. Quiero sacar turno con mi médico de cabecera y tengo turno para dentro de 90 días, entonces ¿qué hago? Voy a la guardia a poder subsanar mi necesidad. Entonces lo que pasa en la guardia es que se mezcla el que realmente necesita atención hoy con el que se le acabó la receta, con el que necesita X pero su médico no pudo sacar turno. Entonces las guardias son lamentablemente un reflejo de un sistema que necesita ordenarse en todos sus estamentos. Es más, probablemente haya salas de atención vacías y otras rellenas. ¿Por qué? Porque también nos pasa que nuestro sistema es un sistema que tiene inequidades. Entonces hay quien tiene mucho acceso y mucha facilidad y quien tiene que ir a las 4 de la mañana a la cola al hospital para poder conseguir un turno dentro de 4 meses. Entonces es parte de este lamentable desorden que todavía tenemos y que necesitamos ir ordenando nuestro sistema para que cada paciente tenga lo que necesita cuando lo necesita. Sí te puedo decir una cosa, que cuando tengas algo urgente te atendemos. O sea, entiendo lo que vos decís de voy a la guardia y está lleno de gente, pero hemos ido desarrollando sistemas de lo que llaman triage, sistemas de selección por gravedad, lo cual permite que cuando un paciente llega con necesidad de ser atendido, hacemos lo necesario para que no espere. Y por eso la población valora al sistema de salud, independientemente de todas las cosas que decimos nosotros. Por nosotros decimos que pareciera que todo está mal, ¿no? Pero cuando uno hace una encuesta nacional, el problema de salud no está dentro de las primeras preocupaciones de la gente, porque la gente percibe
que esto más o menos funciona. Bueno, esto muchas veces tiene que ver con el enorme esfuerzo que hacemos los prestadores, los profesionales, los enfermeros, para tratar de ordenar, tanto en el sistema público como en el privado, y poder darle al paciente la atención que necesita. El paciente grave le ponemos código rojo, lo metemos adentro y lo atendemos. Por supuesto, siempre hay mucho por mejorar y obviamente deseamos hacerlo. Bien, un tema que por ahí mencionó Matías un tanto como al pasar y que por ahí es interesante debatir también cómo juegan todo esto, la longevidad, ¿no? Cambió y está cambiando la población, no solo aquí, sino a nivel mundial. Cada vez la gente tiende a vivir más, un poco desde la rama de la oncología, un poco nos diste el panorama cuál es, profundizar un poco en ello, digo, ¿qué cambios se están experimentando desde la medicina para adaptarse a este nuevo paradigma? Sí. Yo le daría la palabra, perdón, al geriatra. Sí, absolutamente, no hay ni discusión. Pero permítame mirarlo desde otro lado. Sí. Yo después también voy a mirar de otro lado. El cambio es, yo tengo un hijo de 16 años. Cuando tenía 2, estábamos con mi esposa pensando a qué colegio iba a ir, porque si no lo anotaba en el jardín, en sala de 2, probablemente no consiguiera vacante en primer grado. Bajó un 40% la tasa de natalidad en los últimos 10 años, ante lo cual hoy cualquier padre que tiene un hijo de 5 años está diciendo a qué colegio lo voy a mandar el año que viene y probablemente tenga lugar. Entonces, ¿qué está pasando en el sistema de salud? Y nosotros los médicos somos bastante duros para entender esto. Lo que está pasando es que cada vez más las camas de pediatría, las camas de neonatología están con menos ocupación y la unidad de ACV o cardiología, unidad coronaria, oncología, tienen mucho más. Está cambiando el tipo de paciente, el tipo de patología. Entonces lo que nos pasa es eso. Antes las guardias pediátricas eran una locura y ahora por supuesto que tenemos 4 meses en el año en el cual los chicos, las enfermedades respiratorias, la bronquitis, todo eso aparece. Pero después el resto del año los pediatras tienen mucha menos tarea. Entonces es cierto, soy de una especialidad que es la geriatría que tiene muy pocos especialistas. Es una especialidad que uno cree que si leyéramos correctamente, o leyeran los estudiantes de medicina hoy por hoy, leyeran correctamente lo que va a pasar dentro de 20 años, probablemente el que haga geriatría o el que haga asistente geriátrico. Es una especialidad no médica, pero que se sabe que en los próximos 30 años va a quintuplicar la cantidad de personas que necesiten. Y ahí no hay robot ni inteligencia artificial que acompañe a un viejo que necesita cuidados. Y lo digo viejo con el mayor de los respetos porque es la manera de llamar al anciano. Entonces tenemos que trabajar para eso. Creo que somos bastante duros en el sentido de rígidos y nos cuesta, pero vamos hacia una medicina mucho más llena de pacientes con canas, mucho más de generación silver que de chiquitos con necesidades pediátricas. Claramente creo que vamos para allá. Bien. Y pensamos también que, yo te llevo al campo de la oncología estrictamente, todas las drogas de alto costo que se emplean son testeadas en estudios clínicos fase 1, 2, 3, en general en poblaciones que no son añosas. La población añosa en general tiene o insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, diabetes, y esas son condiciones que los sacan de los estudios clínicos. Entonces, la gran mayoría de los estudios médicos publicados con medicamentos que se aplican hoy en día, desde linfomas hasta tumores de mama, en general hay una restricción de la edad. ¿Sí? Pacientes arriba de los 75 años en general no entran dentro de los estudios clínicos. Entonces, también es una población subrepresentada dentro de los tratamientos que se hacen en forma estándar. O sea, como él dijo, al viejo se lo deja de costado. Y hoy en día es difícil, es caro nacer, es caro vivir, es caro envejecer y es caro morirse. Entonces, la gente que llega a determinada edad, hoy viene una mujer de 90 años, se fue a la costa 3 meses, porque tiene una casita en San Bernardo, se fue manejando. Y estaba sorprendida porque le dieron el registro por 2 años. Va a sacar el registro 2 años. Me dice, Matías, yo le decía, tengo 90 años. Digo, pero tenés buenos 90 años. Entonces, eso que él dice, que hay una fragilidad oculta en la persona añosa y que muchos no la vemos y otros sí la ven. Entonces, me parece que es una nueva formación. Con la pandemia aprendimos un montón de cosas contra el COVID. Y esto de la ancianidad o de la longevidad no es una pandemia. No lo vemos de la manera y no reaccionamos, me parece, de la misma manera. Así que me parece que, obviamente, todos los que hacen dirección médica, los que hacen gestión, los que hacen ministerio, tienen que tomar alguna decisión interesante para darle una salida a esto de la mejor manera, que obviamente la salud para todos, ¿no? Reforzando lo que decían recién, hay maternidades que cerraron.
y las maternidades emblemáticas bajaron 40 y 50% su trabajo. Nosotros habíamos bajado un 35% y ahora estamos recuperando. El Mater Dei tenía como característica la maternidad, y estamos recuperando y volvimos a tener arriba de 200 partos, que era lo mínimo que podíamos pretender tener, pero tuvimos durante mucho tiempo menos de 200 partos. Y eso nos permitió hacer cierta flexibilidad y utilizar las camas de partos, las camas de pediatría para adultos y poder dar atención a toda la población. Pero el problema son las dos puntas: nacen menos y viven mucho más. Sí, clarísimo. Me quedaron algunos temas. Déficit que hay todavía y que no tienen soluciones es la salud mental y la discapacidad. Y otra cosa que veo o que noto, tal vez, es que, no sé qué pasa en su respectiva, sé lo que pasa en Plemi, perdón. El paciente y el familiar necesita atención y no la tiene. Y no la puede dar el paciente, el familiar, la tiene que dar alguien. Un servicio de, no sé, de coordinación, no sé cómo llamarlo, pero esto hace falta. Ahí hay que humanizar, porque el paciente y el familiar requiere un apoyo extra que no tiene. Sí, no toda persona es igual a la otra y en eso nos podemos dividir claramente. Hay muchos estudios que muestran. No, es clara la pregunta. La compañía nunca es suficiente, el afecto parece nunca ser suficiente y en eso el médico y el paciente, que tienen un vínculo directo, deben establecer cuáles son los límites, o los límites de permisión o no. Fíjate lo que son los anglosajones. Los anglosajones se identifican entre ellos por las enfermedades que tienen. ¿Sí? Hay grupos de pacientes de mieloma, grupos de pacientes de cáncer de mama con compromiso óseo, porque no tienen familia que los acompañe ni siquiera a la consulta. En Argentina tenemos una estirpe latina distinta, donde en general somos mucho más invasivos todos. Vos debes tener la mitad de la gente que entra en el UMS, es familiar de alguien que acompaña. Entonces, eso es distinto, el trato es distinto. Me parece que en el caso específicamente de la psicología familiar o el acompañamiento familiar, y es individual, y me parece que eso hay que tejerlo en forma individual y tener una red sí que contenga eso como una opción o una necesidad. La muestra es heterogénea, pero hay un montón de estudios clínicos que te demuestran que la gente que va acompañada le va mejor en todo. Y entonces eso genera una satisfacción adicional y el paciente se va a recuperar antes. Entonces, bueno, uno debe hacer hincapié en eso, pero la charla inicial debe ser un médico en una institución, que me parece que eso también es muy importante y todos defendemos lo que es la institucionalidad de la atención, que me parece que eso es importantísimo. El consultorio es un consultorio, pero la institución debe hacerse cargo de eso a través de ciertos vectores, en este caso el médico como accionar directo para con el paciente. Perdón, quiero agregar una cosa porque por ahí contarles una experiencia que tuvimos a partir de la pandemia que para nosotros fue transformadora en la atención, que fue un día salíamos de una reunión en plena pandemia, recién empezada, todavía no había habido o había habido recién el primer caso internacional en Argentina, y nos miramos ustedes saben que en el sanatorio están las hermanas, con una de las hermanas, y dijimos, no puede la gente morirse sola. Y la pregunta que nos hicimos en ese momento era si el equipo asistencial puede entrar al asistir al paciente adecuadamente vestido y educado para vestirse y desvestirse, ¿por qué no hacer lo mismo con los familiares, en los pacientes que entraban a terapia intensiva, en el tiempo previo a decidir una intubación, donde el paciente pasaba de un estado de conciencia a un estado de sedación necesaria para la intubación? Y organizamos un programa que fue muy intenso porque no solo fue identificar esos pacientes desde el punto de vista clínico, sino apoyar a la familia, a todo el entorno, con un equipo de contención que se formó con psicólogos, con hermanas y con médicos. Y eso lo pusimos en práctica ni bien empezó la pandemia, vulnerando lo que era el aislamiento obligatorio de esos pacientes. Les recuerdo que se publicaron trabajos donde sugerían poner los equipos fuera de la habitación del paciente, hacer agujeros para poder manipular las variables del paciente desde afuera sin necesidad de entrar a revisarlo. Y nosotros estábamos rompiendo con ese estándar diciendo, la familia puede entrar a ver al paciente.
y tener contacto físico, adecuadamente vestido, protegido, educado y hacer todo bien. Fue de tal impacto que ese equipo de contención quedó para siempre en el sanatorio. Equipo de contención que no tiene ninguna financiación por ningún prepago porque no lo reconocen. Lo hacemos a cargo nuestro, digamos, es pérdida de rentabilidades del sanatorio, pero es un equipo que funciona de lunes a lunes, las 24 horas del día, se identifica, se activan diferentes alarmas, paciente en final de vida, actúa el equipo de contención, se contiene a la familia, al paciente si está lúcido, y bueno, y eso ha sido transformador y ha sido un antes y un después, un gran aprendizaje durante la pandemia y una cosa que vino y se quedó en el sanatorio. Tenés un minuto. Menos. Perdón. Con respecto a discapacidad es muy poco lo que puedo decir. Yo trabajo en un centro de internación de agudos. Sí sobre salud mental. Claramente los pacientes con problemas de salud relacionados con la esfera de salud mental necesitan un abordaje distinto. Estamos en deuda con ellos. Tenemos una ley que, digamos, de alguna manera nos complica un poco la vida de cómo tratarlos, porque la ley de salud mental vigente lo que hace es llevar al paciente que tiene una condición especial y un cuidado especial al lugar de la internación general. Yo sé que ahora hay un proyecto de una ley nueva que ojalá nos ayude a poder mejorar el cuidado de los pacientes, pero sí, en salud mental tenemos una deuda, necesitamos cuidar a los pacientes de otra forma y sabemos que en este momento el tema de atenderlos en un lugar plurivalente hace que sea mucho más complejo. Bien, muy bien, muchísimas gracias por haber compartido este segundo bloque del programa, hablar distinto, hablar desde la salud exclusivamente, así que bueno, agradecido personalmente y desde la Prensa Aseguradora. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos vamos, Juan Carlos, si te parece, y si le parece a todos del otro lado. Nos acompañaron hoy durante el programa, en el primer bloque, Vicente Mazot, analista político, en la voz de los que saben, Alejandro Asenjo, CEO de Transformatio, y recién este segundo bloque de salud, integrado por Roberto Dupuy Delom, exdirector médico del Sanatorio Mater Dei, Matías Chacón, jefe de oncología del Instituto Alexander Fleming, y Pablo Marchetti, subdirector médico del Sanatorio Güemes. En la producción comercial, Marisa Rodríguez, diseño gráfico, Tavo Rodes, Alan Canónico, en la conducción, en los controles, primero, Gonza Cabral, que le agradecemos como siempre, y aquí en la conducción, Gustavo Rodríguez, y se despide, como es habitual, Juan Carlos Bonabra. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar en este programa. Los vamos a seguir invitando para que nos cuenten más información de lo que está pasando en el día a día de sus respectivas profesiones y de sus respectivas instituciones. Nos vemos dentro de una semana. Dios mediante. Chao.